Estamos en la misa desde la Catedral Metropolitana, esta misa oficiada por el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva. Y ahora se inicia todo un proceso, por supuesto, sobre quién va a reemplazar a Francisco, pero más allá de eso es cómo va a seguir la Iglesia de aquí en más. En total, digamos, hay 3 argentinos que van a formar parte de la elección, que forman parte del Colegio Cardenalicio con derecho a voto, que tienen menos de 80 años, y 4 que ya tienen más de 80 años, que van a estar pero que no pueden votar. Los que votan son Tucho Fernández. Ustedes se acuerdan de Víctor Fernández, que fue rector de la UCA, después fue elegido arzobispo de La Plata y hoy es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, una persona muy importante dentro de la Iglesia Católica, muy cercana al Papa Francisco. Y después está Rossi, que es el arzobispo de Córdoba, y Poli, que es el arzobispo emérito de Buenos Aires, que todavía no cumplió 80, está cerca de cumplir, que son los que van a formar parte del cónclave con derecho a voto. Y una persona muy importante que va a formar parte del cónclave sin derecho a voto es el vicepresidente del Colegio Cardenalicio, Leonardo Sandri, una figura muy allegada al Papa Francisco. Fue prefecto del dicasterio para las iglesias orientales. También una persona que, estando en la Argentina, había sido muy cercana a Francisco. Francisco en su momento le pidió que lo acompañe al Vaticano y es junto al decano Battista Re, el italiano, que es el que tiene a partir de ahora la función de reunir a los cardenales. Es el que oficia la misa de apertura del Colegio Cardenalicio, del cónclave, y después el que dirige ese proceso tan complejo que uno lo conoce muchas veces por las películas, ¿verdad? Claro, y hacia la elección, y en definitiva uno preguntaría, bueno, ¿para qué van aquellos que no votan? Y en definitiva aquellos que no votan, que son tan o más influyentes que los que sí votan, y hay que destacarlo, en definitiva esto también es política, en definitiva, y hay que reunir los apoyos para tal o cual posible... son candidatos en definitiva, son candidatos, no sé si votan al voto popular, no, claro, pero sí obviamente tienen que lograr consensos, porque otra vez, más allá de la figura del Papa, lo que se define es el rumbo de la Iglesia, de acuerdo al perfil, por supuesto, del Papa que se elige, el rumbo de la Iglesia. Y eso fue claro, fue muy contundente en la elección anterior al Papa Francisco, cuando se eligió a Ratzinger, a Benedicto, al Papa Benedicto, bueno, obviamente con un perfil completamente diferente a lo que después fue Francisco. En definitiva, cuando se elija el nuevo Papa, lo que se va a hacer en algún punto es decidir hasta dónde las reformas impulsadas por Francisco se van a sostener y hasta dónde van a avanzar y hasta dónde no. Absolutamente. Y hay una cosa que sí ha hecho Bergoglio, fue en varias de estas reformas que hayan sido votadas por los propios integrantes de la curia, para que tampoco sea tan fácil desarmarlas. Básicamente tratar de construir consensos. Y muchas veces, de hecho él lo ha dicho, que hubiese querido ir más allá, pero sabía que podía hacer hasta donde daba el consenso. Y que de hecho, por ejemplo, una de las cosas, de las primeras obras fuertes que hizo el Papa fue tratar de transparentar los números del Vaticano. ¿Te acordás que el papado de Benedicto XVI termina en medio de un escándalo por el dinero de lo que se llama el Banco del Vaticano, la obra del Vaticano, porque había denuncias de robos de altos integrantes de la Iglesia que utilizaban dinero en beneficio propio? Bueno, de hecho, corregime si acá estoy cometiendo algún tipo de desvío, pero la propia Escolas Ocurrentes estaba muy involucrada en esos conflictos, por decirlo de alguna manera. Así que son cosas que la transparencia que fue, de hecho, bueno, reformó una de las instituciones más antiguas de la Iglesia, que es precisamente el llamado Banco Vaticano, para darle transparencia. Buscó precisamente que no solamente haya curas, sino también
digamos, integrantes de la iglesia que no son curas para transparentar y que también se someta a los controles de las organizaciones internacionales contra el lavado de activos, porque era uno de las sospechas que había sobre ese banco que se lavaba dinero a través del Vaticano y que generó en su momento un revuelo enorme porque precisamente se puso a discutir el corazón del poder de la iglesia. Por lo tanto, ahí también hay mucho de la elección de lo que viene. También va a tener que ver hasta dónde están dispuestos a seguir discutiendo precisamente el poder. Y lo que vamos a compartir son los últimos mensajes de ayer desde la cuenta del Papa Francisco, de su cuenta de la red X, precisamente a propósito de las Pascuas. Claro, lo primero que uno mira ahora, por supuesto, es la hora y la fecha, por supuesto. A las 8:10 de la mañana de ayer, el Papa Francisco transmitía. Quisiera que volviéramos a esperar que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero. Menos de 24 horas después, porque esto fue 8:10 de ayer, 7:35 de la mañana, según se anunció oficialmente, hoy falleció el Papa Francisco. El último mensaje que dejó en su cuenta de X, como vos decías, un Papa que probablemente teniendo que ver con lo que es la orden de los jesuitas, que son de los que hacen de la comunicación una iglesia en sí, es que el Papa Francisco aprovechó y mucho las redes sociales, pero cualquier estructura pensada para comunicar, y de hecho era un enorme comunicador, vos decías, una de las principales diferencias que lo había marcado de Benedicto XVI era la calidez, la cercanía. Una persona, de hecho, se enojaba cuando uno, digamos, cuando era bueno, era cabrón un poquito, ¿no? Claro, era sí, enojón, claro. Era enojón. Pero de hecho llamaba a la 2x4 para pedir tangos, que le gustaban. Claro. La radio de tangos de la ciudad de Buenos Aires, que era uno de los oyentes más fieles de la radio. Porque tenía esa cercanía y creo que se nota todo lo que estuvimos repasando de los que ha recibido, Definitivamente. Era una persona muy cercana y también me quedo con esto que decía el padre César, con un mensaje universal: uno tenga fe o no tenga fe, sea católico o no, el respeto por la dignidad humana fue tal vez el eje central de su papado y ojalá que eso no se pierda. Ojalá que eso no se pierda, y también otro de los rasgos centrales por los que sin duda va a ser recordado Francisco es por un papa que abrazó el cambio y llevó a la iglesia a abrazar ese cambio, que no le temió al cambio, que no se resistió, sino todo lo contrario, lo promovió y lo promovió para lo que él creía era un mundo mejor. Hoy lo despedimos, nosotros también nos vamos a despedir, pero lo despedimos hoy, seguramente lo estaremos despidiendo durante muchísimos días e incluso semanas, porque, bueno, se murió el Papa Francisco. Pero nos vemos mañana. Hasta mañana.